Buenas tardes, nosotros pertenecemos al subgrupo 1 del grupo C01B. Nuestra práctica está basada en el proyecto de resistividad eléctrica ferroníquel I3. Nuestro grupo está conformado por Juan Guillermo Díaz, Manuel Alejandro López, Caleb Ceballos y quien les habla, María Juliana Rojas. A continuación les daremos a conocer el desarrollo de la práctica. Para realizar este proyecto llevamos a cabo un cambio y modificaciones en la tabla original. Cambiamos la madera por plástico reciclado, policarbonato y también empleamos 16 clavijas, de las cuales 4 son recicladas del proyecto anterior. Tenemos también 8 cables de ferroníquel de distintos diámetros, los cuales tenemos ubicados en la parte trasera de la tabla con los respectivos diámetros. También tenemos 8 patas para una mayor fijación de nuestra tabla de policarbonato. Los materiales empleados en nuestra práctica serían los siguientes. El primero, un multímetro; el segundo, un calibrador digital; el tercero, un termómetro; el cuarto, una cinta métrica; los cables Caimán y los respectivos cables para conectar el multímetro. Los objetivos de la respectiva práctica se basan en 4. Más que todo se basan en determinar la resistividad eléctrica de los alambres metálicos. El segundo de ellos es obtener experimentalmente la resistencia eléctrica de los respectivos alambres. El tercer objetivo se basa en comparar los valores de la resistividad obtenidos con los valores teóricos o de referencia que nosotros como estudiantes tenemos. Y finalmente se basa en medir los diámetros de los respectivos alambres, que en total serían 8. 3 recomendaciones a tener en cuenta para la realización de la práctica serían las siguientes. La primera, asegúrese de conectar firmemente los cables Caimán. También verifique que no haya falsos contactos o conexiones sueltas. Esto para evitar errores en la medición de las resistencias. La segunda recomendación se basa tanto en la tabla número 1 como en la tabla número 2, ya que se tiene que ubicar los datos en orden creciente. Y la tercera recomendación se basa en tomar el área y 1 sobre área no son lo mismo. Quiere decir que el área se mide como pi por el radio al cuadrado. El primer paso se basa en realizar la revisión de los materiales de trabajo proporcionados por la universidad, comprobando que tengan una condición óptima para realizar la respectiva actividad. Asimismo, se realiza el montaje en general de cada herramienta, verificando su correcto funcionamiento. En este segundo paso, lo que se debe realizar es que se debe tensar los cables o alambres de ferroníquel. Esto se realiza con ayuda de las clavijas que se pueden visualizar en la tabla. Lo que se realiza es girarlas de forma horaria para que queden tensadas de forma correcta. En el tercer paso, se tiene que elegir un alambre de los 8 presentes. A este alambre se le deben que tomar diversas medidas de diámetro, con ayuda del calibrador digital, el cual fue una herramienta brindada por la universidad, para luego hallar un diámetro promedio. A medida que se van tomando los respectivos datos, otro integrante va digitando los datos en la hoja de datos que tenemos inicialmente. Una vez con el diámetro medido, se deben tomar 8 longitudes del alambre, de la longitud mínima hasta la máxima. Para cada longitud se debe tomar la resistencia del material y la temperatura ambiente que se encuentre en ese momento. Con estos datos ya se puede diligenciar la tabla número 1 que se encuentra en la hoja de datos. Es importante tener en cuenta que en la tabla número 1 las longitudes deben que estar ordenadas en orden ascendente, quiere decir de menor a mayor. Allí, un integrante del grupo va digitando los datos obtenidos, como se puede ver en este momento. Seguido a esto, en el quinto paso, se debe medir el diámetro de los 8 alambres de ferroníquel, para lo cual se deben tomar varias mediciones y hallar un promedio en general de los datos obtenidos. 3 integrantes procedieron a tomar los diámetros de los alambres ubicándose en diferentes puntos del mismo, ya sea arriba, abajo o en el medio.
Seguido a esto, también se debe determinar una longitud. Esta longitud debe ser la misma para todos los cables. En nuestro caso, manejamos una longitud de 30 centímetros. Con el diámetro se debe calcular el área del cable para luego aplicar la fórmula de 1 sobre área. Estos tres datos se deben diligenciar en la tabla número 2, la cual un integrante del equipo se encarga de realizar este procedimiento. Seguidamente, se debe tomar la resistencia de cada uno de los 8 alambres de ferroníquel, además de la temperatura ambiente que se encuentre en ese mismo instante. Con estos dos datos se debe determinar de diligenciar la tabla número 2 de la hoja guía. Ahora bien, ya teniendo el desarrollo de la práctica, procedemos a hacer el respectivo análisis de datos, lo cual hace parte de las cuestiones formuladas para realizar las respectivas gráficas. En total tenemos 4 columnas, la primera de ellas es la longitud, la cual es medida en unidades de metros, y la longitud del alambre en metros desde una cifra de 0,096 a 0,768 metros. En segundo lugar, la resistencia medida en unidades de ohmios, y esta resistencia es medida para cada una de las longitudes, es decir, en total 8. La resistividad, representado con el símbolo de ρ, se calcula usando la fórmula de la resistencia multiplicado por el área sobre la longitud, con el diámetro constante que va a ser de 4.93 por 10 a la menos 4 metros. Y finalmente el porcentaje de error, el cual es el porcentaje de error relativo de cada una de las mediciones. Algunas conclusiones que queremos resaltar serían las siguientes. Esta tabla confirma que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del alambre en línea con la teoría. En segundo lugar, tener en cuenta que los valores de resistividad para las longitudes mayores se aproximan al valor típico del ferroníquel con el cual estamos trabajando. También los errores en longitudes cortas son significativos, pero la tendencia general valida el modelo de resistividad del material. Y finalmente, se destaca más que todo la importancia de trabajar con longitudes mayores para de esta manera reducir errores experimentales y obtener valores un poco más representativos a lo largo de la práctica. En esta gráfica es posible visualizar los datos arrojados en la tabla mencionada hace un momento. Las observaciones que podemos analizar con respecto al gráfico serían las siguientes. En primer lugar, la relación lineal observada. Quiere decir que esta gráfica muestra que la resistencia eléctrica medida en ohmios aumenta linealmente con la longitud del conductor medido en metros. Esto coincide con la ley de Poilet. En segundo lugar, la pendiente de ajuste lineal. Quiere decir que la pendiente más o menos aproximadamente arroja un valor de 2,72, lo cual representa el valor de la resistividad dividida por el área transversal, lo cual permite determinar la resistividad si se conoce el área transversal. En tercer lugar, el intercepto distinto de cero. Quiere decir que el intercepto arrojó un valor de 1,39 ohmios. Esto sugiere la presencia de errores experimentales o resistencias parásitas. Puede decir que pueden ocurrir como contactos, cables o conexiones imperfectas que suman una resistencia extra al sistema. En cuarto lugar, el coeficiente de determinación, representado con la letra R elevado al cuadrado, nos arrojó un valor de 0,87. Esto indica que el ajuste lineal es bueno, aunque no es perfecto. Esto nos sugiere que los datos presentan cierta dispersión debido a factores experimentales como errores de medición, la temperatura o ciertas impurezas que puedan surgir. Y finalmente, la confirmación del modelo teórico. A pesar de las posibles imperfecciones que se nos pudieron dar en la práctica, la tendencia confirma que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud, lo cual es el principal objetivo. Cabe recalcar que la gráfica se realizó en la plataforma de Excel, asimismo también se realizó de forma manual, cumpliendo con los parámetros finales solicitados en la práctica realizados en una hoja milimetrada. La segunda tabla está conformada por 6 columnas. La tabla incluye mediciones de, en primer lugar, el inverso del área transversal del alambre medido en 1 sobre metro cuadrado. En segundo lugar, la resistencia medida para cada diámetro del alambre, es decir, en total 8, medido en unidades de ohmios. En cuarto lugar, el diámetro medido en unidades de metros, el área en unidades de metros cuadrados, lo cual confirma las dimensiones del alambre. En quinto lugar, la resistividad representada con la simbología de ρ, y finalmente el error relativo de cada medición, el cual se da en porcentaje.
Algunas conclusiones u observaciones que pudimos tener en cuenta en esta tabla es que la tabla confirma experimentalmente la relación lineal esperada entre resistencia y la geometría del conductor, es decir, área y longitud, de acuerdo con la ley de Boyle. La resistividad promedio al ferroníquel medida se aproxima más o menos a los 6 por 10 a la menos 7 ohmios por metro, lo cual es razonable para este tipo de material, el cual es el ferroníquel. Aunque los errores son significativos, el experimento permite identificar la tendencia correcta y validar el modelo teórico empleado. En tercer lugar, el intercepto cercano a cero, lo cual arrojó un dato de menos 0,0031. Esto quiere decir que es muy pequeño, lo que sugiere que los datos están bien alineados con el comportamiento teórico. Puede deberse a errores experimentales o resistencias de contacto. Finalmente, la alta calidad del ajuste nos está dando un valor de 0,99. Indica que los datos experimentalmente se ajustan casi perfectamente a la línea recta esperada. Esto sugiere una alta precisión en las mediciones. Ahora bien, podemos observar la misma gráfica, pero realizada manualmente en un papel milimetrado. Y ya para concluir nos encontramos con lo que es la hoja de cuestiones, lo cual nosotros ya teníamos como referencia una guía. Lo único que hicimos fue añadir 5 preguntas más, a las cuales están definidas de la siguiente manera. ¿Por qué en cada ajuste lineal para cada gráfica existe un corte diferente de 0? ¿Cómo varía la resistencia eléctrica representada con la letra R al cambiar el diámetro del alambre, manteniendo constante su longitud y material? ¿Por qué es importante registrar la temperatura durante la medición de la resistencia? La resistividad ρ debe cambiar con el diámetro del alambre, ¿por qué sí o por qué no? ¿Qué fuentes de error pueden haber afectado las mediciones de resistencia con el multímetro? Y finalmente las conclusiones y observaciones que se deben realizar en cada práctica. Finalmente, como grupo en general, queremos agradecerle al profesor Edgar Quintanilla por todo el apoyo, colaboración y seguimiento en cada una de las prácticas realizadas a lo largo del semestre. Muchas gracias por su atención y de esta manera concluimos con nuestro proyecto de Física 2 llamado Resistividad Eléctrica con Ferroníquel.